Estamos de pie. Buenas tardes, noches, hermanos, donde quiera que estén. Que ya se están conectando, pues también buenas tardes, noches. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a usted con el único propósito de ensalzar su nombre, de engrandecer su nombre y de darle gracias por todas y cada una de las bendiciones que usted ha derramado sobre nosotros durante nuestras vidas. Especialmente la salvación que nos ha dado, tan grande que no sabemos ni apreciarla. Por todo lo que vamos a hacer esta noche, se ha realizado por usted por medio de nuestras personas. También por las personas que hoy te aceptaron como tu Salvador. Gracias por ello, Padre. Gracias por la hermana que les habló de la palabra como es debido. Gracias por todo esto, Padre. Hay fiesta en los cielos, lo sabemos. Porque cuando alguien se arrepiente, eso es lo que el Señor le agrada. Así que muchas gracias por ello, Padre. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo, damos gracias. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar cantándole al Señor un himno, y es el 459, Ya pertenezco a Cristo. Amén. 459. A la bienvenida y a los anuncios, y eso lo hará el pastor Zahir. Amén. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, hermana iglesia, amigos, aquellos que se están conectando en este momento. Sean muy bienvenidos a nuestro servicio evangelístico. Levantamos nosotros desde nuestro hogar nuestras manos, saludándote de parte de nuestra iglesia y animarte al mismo tiempo que con Cristo somos más que vencedores. Es una bendición tenerles nuevamente este día. Dios nos, por su gracia y su misericordia, nos tiene ahora aquí y nos tiene con disposición, y sobre todo porque su gracia y su amor, su poder se ha manifestado de tal manera que te ha cuidado a ti, que me ha cuidado a mí y ha cuidado a cada uno de vosotros como familia en el Señor. Estamos contentos por eso. Saludamos a cada uno de ustedes esperando de que un día, yo no sé cuándo, pero sé que el Señor tiene ya preparado ese momento para que cada uno de vosotros nos reunamos en el lugar que Dios ha destinado.
amado hermano, nos hace mucha falta y queremos estar ahí, pero tenemos que esperar en el Señor, esperar en su voluntad y dejar a Él que Él actúe de manera especial en nosotros. Estamos contentos también, quiero avisarte, amada iglesia, amigos y hermanos, aquellos que están conectados también. Hoy tuvimos una visita, ¿verdad? Era nuestra hermana ahora nuestra hermana Norma, ¿verdad? Ella, hoy mi esposa habló con ella y más con su hermano, ¿verdad? José Miguel, ¿verdad? Ellos recibieron a Cristo como su único Salvador personal. Y es una bendición tenerles también esta tarde hoy, ¿verdad? Y por eso vamos a saludarla ya, ¿verdad? A Norma y a José Miguel, ¿verdad? Y estamos bendecidos por eso porque Dios está obrando y esperamos que siga obrando de esa manera y que nosotros como iglesia podamos ser ese elemento fundamental de poder hacer crecer en su vida espiritual a través de su palabra. Así que estamos felices por eso, porque siempre el Señor tiene propósitos para la vida de nosotros. Solamente tenemos que luchar, seguir fiel y mantener nuestra mirada en Él, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Hermanos, anunciarte, recuerda siempre orar, siempre estar pendiente de los servicios. Recuerda también que nuestro mensajes de que es transmitido ahora por nuestra página de Facebook online será diferido en repetición, ¿verdad? En nuestro canal de YouTube. Nuestra iglesia tiene su canal de YouTube, que es solo usted puede buscarnos como Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable. Ese es en el canal de YouTube, pero también nos pueden buscar en Facebook. Los que no tienen ese es agregado a nuestra iglesia, y tú puedes también propagar a través del nombre de nuestra iglesia, buscarnos y agregarte para vernos por medio de el Facebook, ¿verdad? Así que hermanos, no te olvides de eso, ¿verdad? De poder transmitir, compartir nuestros mensajes a través de esas redes sociales, ¿verdad? Aprovechar este medio, ya que no nos estamos reuniendo, puedas evangelizar por medio de este medio, compartiendo el mensaje de Dios a través de esa. Solo darle el clic y darle compartir, y ya tú ya mandaste el mensaje a otras personas, y así sucesivamente, para poder llevar el mensaje de Dios, ¿verdad? No olvides hacerlo, y recuerda mantener esa fidelidad a Dios. Apoya nuestro ministerio con sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad? Haznos saber a través de nuestros hermanos que están encargados de nuestra iglesia, ¿verdad? Si no, tú mandas un mensaje a nuestro Messenger. Si quieres apoyar la obra, estaremos pendientes de todo esto, ¿verdad? Siempre recuerda que necesitamos transmitir y pagar lo que es también internet, ¿verdad? Todas estas cosas Dios las provee para que nosotros podamos cumplir también y poder tener esa oportunidad de llevarte el mensaje hasta tu casa, ¿verdad? Así que ánimo, hermanos, con Cristo somos más que vencedores. Hoy tendremos un servicio maravilloso. Estamos felices porque Dios ha hecho la obra perfecta, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. Amén. Bien, vamos a seguirle cantando al Señor, y lo vamos a hacer con el himno 397, firmes y adelante. Amén. 397. Cantemos pues. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, tremolando está, firme
Abre mis ojos. Himno dirigido por el pastor Saín, el cual vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Cantemos, hermanos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén. Amén. Bien, amados amigos, hermanos, iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nahum, Antiguo Testamento. Tal vez les cueste buscarlo porque muchas veces no leemos pasajes así, pero le voy a ayudar, está entre Génesis y Apocalipsis. Así que abre el libro de Nahum, capítulo 3. Solo vamos a estudiar los versículos del 4 al 6, ¿verdad? Antes de Habacuc, vamos a buscar ahí. Hoy estudiamos en Sofonías y retroceda después atrás de Sofonías, más atrásito un libro más y encontramos Nahum, ¿verdad? Capítulo 3 de Nahum, verso del 4 al 6. Nahum, capítulo 3. Quiero darte una observación rápidamente. Trata de ponerte ahí muy en orden. Busca tu hoja de notas ahí, tu lapicero para poder llevar los apuntes de lo que vamos a aprender aquí, el pasaje de lo que nos trae aquí Nahum, capítulo 3, verso del 4 al 6. Así que ponte atento, no te distraigas, esté firme ahí y deja a Dios obrar de manera especial. Vamos a leerlo de una manera antifonal. Nahum, capítulo 3, verso del 4 al 6, de manera antifonal, ¿verdad? Dice la Biblia: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Verso 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré sus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Hasta ahí vamos a llevar la lectura este día, ¿verdad? Voy a pedirte que inclines tu rostro para dirigirnos al Señor y pedirle a Él su conducción, ¿verdad? Padre, gracias una vez más por el privilegio que nos diste de levantarnos este día, Señor. Sinceramente, si tú no fueras tan misericordioso, poderoso, nosotros no estuviéramos aquí hoy, Señor. Pero tu deidad, tu poder, nos tiene aquí con algún propósito que tú tienes para cada uno de vosotros. Señor, venimos delante de ti pidiéndote sabiduría. Necesitamos sabiduría para discernir tu palabra. Y sobre todo te pido para que tú me hagas digno de poder estar aquí, Señor, llevar tu mensaje y que tú puedas controlar mi vida a través de tu Santo Espíritu y pueda llevar ese mensaje saliendo de mi boca tu palabra y no palabra humana. Señor, gracias nuevamente. Gracias por las almas salvas hoy. Gracias porque Norma y José Miguel tomaron decisiones, Señor. Ruego que ellos puedan seguir adelante firmes y que nosotros como iglesia podamos acobijarlos como nuestros hermanos. Gracias, Señor, por ello. Gracias por lo que tú haces, que a pesar de esta crisis siempre te has manifestado sobre nosotros.
en este momento en tu mano y que seas tú el centro de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vean ahí los versos que leímos nuevamente. Si alguno se está agregando hasta ahorita, estamos en el libro de Nahum, capítulo 3, verso del 4 al 6. Y encontramos en este pasaje una exhortación. Te voy a decir una exhortación del peligro que el hombre o la nación, una nación, un país entero, que se rebele contra Dios y trate de vivir a su manera en el pecado, tratando a la vez de tomar el lugar que le pertenece a Dios. Tendrá que dar cuenta de sí mismo delante de Dios. Déjame decirte nuevamente que en los versos que acabamos de leer de capítulo 3 de Nahum, versículo del 4 al 6, encontramos una exhortación del peligro que el hombre o la nación que se rebele contra Dios y trate de vivir a su manera en el pecado, tratando a la vez de tomar el lugar que le pertenece a Dios, tendrá que dar cuenta de sí mismo delante de Dios. De manera que hoy he titulado el sermón de esta tarde, noche, y lo he llamado el pecado contra Dios. El pecado contra Dios. Ese es el título del sermón de esta noche. El pecado contra Dios. Déjame decirte, querido amigo y hermano, la destrucción de todo imperio de Nínive, cuando hablamos de ese lugar de Nínive, resultó de la suma de los pecados contra Dios. ¿Saben qué lo llevó a Nínive a ser destruido? La suma, la acumulación en sus vidas a lo que nosotros llamamos ahora pecado. ¿Y por qué Jehová tuvo que tomar medidas tan drásticas? Esa es una pregunta que viene a nuestras mentes. Es cierto que Él no está obligado a explicar sus razones a nadie, porque es Dios. Amén. Y no podemos exigirle a Él. Amén. Pero en su gracia, en su misericordia, se digna de revelarnos o revelarnos, o cuando las analizamos, vemos que el Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, actuó con toda justicia cuando arrasó con Nínive. ¿Por qué razón te digo esto, hermano? Como introducción, Nínive estaba toda llena de mentira. Mucha mentira en la vida de cada una de las personas que vivían en ese tiempo. Las palabras de los asirios en aquel tiempo no valía nada. Con toda facilidad dejaban ellos de cumplir sus promesas y mentían. Tenían en su vida lo que llamamos engaño. Cuando les convenía, concertaban tratados con las naciones vecinas y hacían cosas que les convenían, pero solo cumplían con su parte de los acuerdos, mientras les favorecía. Y eso es lo que estaba viviendo Nínive. Eso es lo que estaba haciendo Nínive. Cuando no les convenía, ¿saben qué hacían? Con toda calma desconocían sus compromisos. Ellos lo ignoraban. Los convenios de ellos en aquella época solo eran medios para lograr sus fines, para lograr sus objetivos, para lograr sus placeres. Sus relaciones exteriores, hermano, se caracterizaban por esa mentira que acumulaba esa nación. Hermanos, nunca cumplían con su palabra. Ahora la pregunta que nos viene a nosotros en esta época: ¿por qué tú o dónde tú estás haciendo esa alianza? ¿En qué te estás convirtiendo ahora? Amado hermano y amigo, esta noche vamos a hablar en este sentido. Podemos ver tres cosas muy importantes acerca del pecado de Nínive. Quiero que miremos estas tres cosas que cometieron ellos acerca del pecado de Nínive. Ponga atención. Número 1, el pecado contra Dios por la esencia que es el pecado. Miremos la esencia del pecado. Veamos el verso 4. Dice ahí del capítulo 3 de Nahum: a causa de la multitud de las fornicaciones, miren, de la ramera de hermosa gracia, maestra en ¿qué dice ahí? Hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, miren.
y a los pueblos con sus hechizos. Hermanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la esencia de este pecado? Número uno, te voy a decir por la hostilidad contra Dios que había en esa época. Por la hostilidad contra Dios. Vean lo que dice el verso 4, a causa de la multitud de las fornicaciones. Esa es la hostilidad, esa es la rebeldía que muchos de hoy en día también están en contra de Dios. Quieren seguir en el mismo situación de pecados, quieren seguir en la misma manera deliberada de vivir una vida desordenada, pero no quieren arrepentirse. Y déjame decirte neotestamentariamente, Romanos capítulo 6, 23a dice, porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte se está hablando de muerte física y muerte espiritual. Hermano, su seductora idolatría, dice ahí el verso 4, mire, su seductora idolatría llevó a causa de todo eso. Por eso dice que seduce a las naciones con sus fornicaciones. Miren la última parte del verso 4. Y a los pueblos, ¿con qué dice ahí? Con sus hechizos. En el Antiguo Testamento, hermano, en el Antiguo Testamento, con frecuencia se compara la fornicación con la idolatría. El pueblo del Señor, óigame bien, manifestaba su descendencia o su decadencia espiritual por medio de sus prácticas idólatras. Y esto es lo que estaba viviéndose en esa época. Porque Israel, óigame bien, Israel fue presa fácil de Asiria cuando se alió con ella y comenzó a adorar a sus dioses falsos. ¿Cuál es el problema del creyente hoy? Que esta circunstancia difícil que estamos viviendo es un peligro también para los creyentes, para los que hemos recibido a Cristo. Pero también es una prueba de fortaleza y esperanza, porque creemos firmemente que el Señor tiene el control de todo y que nosotros tenemos que mantenernos firmes con el Señor. Amén. Pero el problema aquí con este pueblo es que hizo alianzas. Dejó la oración a un lado, dejó a un lado la obediencia y dejó a un lado lo que era el mensaje de su palabra. Y muchos de nosotros podemos caer en ese mismo error si nosotros seguimos en esa condición de hostilidad contra Dios. Hermanos, en la antigüedad, quiero decirte, se tenía el concepto de que las guerras entre los pueblos eran en realidad entre los dioses que ellos adoraban. Esa era la situación de las guerras antes. Se suponía que el que ganaba tenía los dioses más fuertes y por lo tanto merecían ser venerados, merecían ser adorados. Y ese era el plan y el propósito en la antigüedad, hermano. Usando todo este criterio, hermano, las deidades asirias eran aquellas deidades que amaban y adoraban a ese dios que se llama el Ishtar. El dios Ishtar y el dios Nabú eran los dioses falsos que ellos adoraban en esa época. Eran las más poderosas del mundo en esa época. Cuando los asirios conquistaban a un pueblo, ellos exigían la conversión a ese dios Ishtar y al dios Nabú de sus moradores. Así atraían a las demás naciones a su idolatría. Si ellos ganaban, tenían que adorar a estos dioses. Ahora, hermanos, estamos viviendo un tiempo donde debemos de darnos cuenta que el pecado es el que está asiduando o hostigando a Dios a través de esas acciones inmorales y sobre todo a través de esas malas decisiones que muchas veces estamos tomando contra Dios. Amado hermano y amigo, Dios nos está llamando a que nos arrepentamos y que tomemos en cuenta que toda crisis que vamos a enfrentar tiene que ser superada y va a ser superada siempre y cuando tú y yo estemos haciendo lo que le agrada a Dios por medio de su palabra. ¿Quieres salir de los problemas que estás pasando, de las circunstancias difíciles? Tenemos que adorar a Dios y cumplirle a Dios y obedecerle y sobre todo mantenernos firmes y fieles para que el día que nosotros regresemos a la iglesia, el lugar santuario que Dios nos ha designado, vengamos con mucha sed y hambre de poder glorificar, exaltar, edificar y proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué razón te digo esto? Número 2. Por la expresión de una oposición a Dios.
Este pueblo había oposición a Dios. Satanás quiere que tú estés en contra de Dios. Al ver estas circunstancias, Satanás está feliz porque no nos estamos reuniendo en el templo. Él está aplaudiendo, diciendo, ojalá que no vuelvan nunca más, para yo poder entrar al oído y a persuadir a muchos de esos creyentes que han olvidado de orar, han olvidado de saber estudiar la palabra de Dios. Es más, te quiero decir que algunos ahora ni saben dónde está su Biblia, desde que el día nos dejamos de reunir. Y esto es algo delicado, porque miren lo que decía ahí en el verso 4, su abominable hechicería. Miren el verso 4, dice ahí, fornicaciones de la ramera hermosa gracia, maestra en hechizo, miren, que seduce a las naciones, miren, con sus fornicaciones. Hermanos, también se valía de las artes mágicas en esa época para engañar a las naciones. Era maestra, dice, de hechizos, dice. ¿Saben? Todos los reyes tenían sus adivinos y astrólogos, como lo dije en la mañana, trabajando constantemente. Y las brujas practicaban sus artes con la completa aprobación de las autoridades. Hoy tenemos gobernantes que en vez de consultar a Dios, le consultan a una hechicera. Tienen sus falsos dioses al lado. Tienen sus brujos. Y consultan a ellos para ver el futuro y lo que deben de hacer en sus vidas. Y eso es lo que estaba sucediendo en esa época. Hermanos, la prohibición bíblica contra toda forma de ocultismo no se aplicaba solo a la nación de Israel aquí, hermanos. Siempre y bajo todas las circunstancias, las prácticas ocultas son abominación a los ojos de nuestro Señor. Claro que sí. Y eso es lo que estaba sucediendo. Muchos hoy en día, en este tiempo, en este año, muchos están practicando el ocultismo. Saben, el ocultismo provoca la ira de Dios. El ocultismo provoca lo que estamos viviendo ahora. Mientras nosotros no reconozcamos, o mejor dicho, el mundo, los líderes de cada nación, no reconocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, las circunstancias se van a ir poniendo más y más rígidas. Por eso he dicho que la iglesia tiene que pasar una prueba y va a ser probada por fuego para ver que realmente quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes son los que verdaderamente van a regresar a la iglesia cuando erradique esta situación difícil que estamos viviendo nosotros. Hermanos, vean lo que dijo Moisés en Deuteronomio, ahí, hermano, en el Antiguo Testamento, siempre retrocedan ahí, Deuteronomio capítulo 18, vean ahí, Deuteronomio capítulo 18, miren los versículos 10 al 12, Deuteronomio capítulo 18, verso del 10 al 12, miren lo que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es, que dice ahí, abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echas estas naciones, que dice, delante de quién. Hermano, Dios se aleja. Dios se aleja. Dios no escucha. Porque un mundo, una nación entera está volcada al pecado. Y muchos creyentes están también debilitándose al lado del pecado. Por esa razón es tan válido hoy como en los tiempos de Moisés y la conquista. Jehová siempre ha odiado toda práctica oculta, y Él actúa con justicia cuando castiga tales costumbres. Dios no le agrada eso. Oh, es que voy a consultarle a esta persona porque esta persona tiene el don de la adivinación. No seas ignorante. Mejor da esa ofrenda a la iglesia
ese dinero a la iglesia que está pagando algo que te están robando con mentira. Amado amigo y hermano, el Dios de Israel, que es el mismo Dios de hoy y para siempre, decretó aquí el juicio sobre su pueblo, porque Manasés, saben, en aquel tiempo se había entregado a la idolatría, este gobernante, y a la hechicería. Mira lo que dice segundo de Crónicas, hermanos, segundo de Crónicas, capítulo 33, miren, segundo de Crónicas, capítulo 33, vean los versículos del 3 al 7. Segundo de Crónicas, capítulo 33, verso del 3 al 7, miren. Porque él reedificó, hablando del reinado de Manasés, miren, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares, ¿a qué dice? A los Baales, miren, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Miren el verso 4. Edificó también altares en la casa de ¿dónde dice? Jehová. ¿Qué abominación es esa? Miren, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo, miren, altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Miren, qué abominación. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, mire, consultaba a quienes dicen, adivinos y encantadores, mire, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender, que dice ahí, y vean el verso 7, hermano. Además de esto, puso una imagen fundida, mire, que hizo en la casa de Dios, óigame bien, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre, dice ahí, para siempre. Pero ¿qué hizo Manasés? Dejó al lado a Dios. Ahora dirá, pastor, esto es el Antiguo Testamento, eso pasó, querido amigo y hermano, pecado sigue siendo pecado hasta este tiempo. Y dejará de existir cuando Cristo venga por su iglesia. Y déjame decirte, amado hermano, que es tan válido hoy. El Señor envió a los asirios para castigarlos por estas abominaciones. Dios permitió que Asiria atacara y destruyera. Por eso Nínive fue totalmente destruida. ¿Sabe lo que está permitiendo Dios ahora? Que esta enfermedad pueda ser uno de los elementos para que las personas reconozcan al Señor. Y Él está permitiendo esto, ¿sabe por qué? Porque muchos han abandonado el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El deseo de tener a Cristo, como cuando la primera vez yo dije, oh, gracias Señor por haberle recibido, y está con ese amor de decirle a todo mundo que el Señor ha hecho grandes cosas en la vida de él. Amén. Ahora te da vergüenza decir a las personas que eres cristiano. Y es más, hasta se te ha olvidado el nombre de la iglesia. Y te preguntan dónde te congregas. Es que es una iglesia ahí que se canta himnos, pero no sabes el nombre. ¿Y cómo se llama tu pastor? Ahí es un blanquito gordito. Yo no me llamo así, yo me llamo de otra manera. Querido amigo y hermano, hemos visto lo que sucedió, y esto es un ejemplo para que la iglesia, para que todo el mundo se arrepiente y reconozca que estamos ahorita en el momento oportuno para venir a Él. Nahum profetiza que Jehová hará lo mismo con Asiria. Después de que los utilizó, va a hacer lo mismo con Asiria. Si castiga a los suyos por estos pecados, hermanos, ¿cómo puede pasarlo por alto entre los paganos? No, hermanos, Dios es parejo y Él va a castigar a todos aquellos que han desobedecido la palabra de Dios. Ninguno se va a escapar. Había en aquel tiempo, ¿saben qué? Oposición a las leyes de Dios. Oposición al propósito de Dios. ¿Saben qué más había? Oposición al Espíritu de Dios.
¿Cuántos de hoy en día estamos en oposición a Dios? ¿Saben cómo podemos estar en oposición a Dios? Que hoy te inviten a una fiesta y estén bailando en esa fiesta. ¿Saben cómo podemos estar en oposición a Dios? Que dejes de leer la palabra de Dios y pongas en primer lugar al amigo, aquel personaje que no tiene a Cristo, y estés hablando otras cosas que te llevan a peores situaciones. Deja decirte esto, cuidado, porque tienes una familia de repente y hay hijos entre medio y tú eres el responsable de que tus hijos reconozcan a Cristo como tu único Salvador personal. Y no te vayas a arrepentir por haber estado en el pecado y seguir en la misma condición y no querer salirte cuando veas a tus hijos derrotados y castigados por la ira de Dios. Amigo y hermano, cuidado con todo esto. ¿Por qué? Número 2, el pecado contra Dios es por la base del pecado. Miremos la base ahora del pecado. Vean el verso 5 del capítulo 3 de Nahum. Dice, miren la base. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, miren, y mostraré a las naciones tu desnudez, miren, y a los reinos, ¿qué dice él? ¿Cómo es esto, hermano? Número 1, te voy a decir cómo. Por la mente a la cual le gusta planear la maldad. Esta mente siempre le ha gustado planear la maldad. El justo paga a Nínive con la misma moneda. Óigame bien. Siendo ramera hermosa gracia, dice ahí el contexto del capítulo 3, verso 4. Mire, hermosa, o ramera de hermosa gracia. ¿Sabe que se descubría ante sus amantes en privado? Eso es lo que hacían. Fornicar contra otros. Acostarse contra otros. Jehová la iba a mostrar en público y todo el mundo podría apreciar su vergüenza. ¿Se acuerdan de Jezabel? Ella indujo a su marido a cometer totalmente actos horrendos, a eliminar a todo profeta que llevara el mensaje de Dios. Ella se acostaba con cualquiera para seducir y poderlos tener a favor. Eso es el pecado. ¿Y sabe qué sucedió con esa mujer? Esa mujer murió de una manera tan horrenda como Dios lo había profetizado. Dios lo había anunciado. Los perros, cuando cayó de ese edificio, dice la Biblia que se destripó, se le salieron las vísceras y vinieron los perros y comenzaron a comerse en pedacitos, como que fuera cualquier chuleta que comemos. Ya no vas a comer chuleta, ¿verdad? Pero déjame decirte que la mente a la cual le gusta planear la maldad, Dios en su debido momento la va a poner en vergüenza a la luz de las personas. Dios estaba contra la ciudad y Él estaba en contra de ellos por todas las atrocidades que estaban cometiendo en sus vidas. Quiero que miremos el capítulo 2 de Nahum. Miren el verso 13 que dice la Biblia ahí, atrasito ahí, miren. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo, que dice ahí, tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Y contra todas las naciones Dios estaba en contra, que desechan su autoridad divina y se atreven a atentar contra la vida humana sin importar su riqueza, poder o autosuficiencia. Hermanos y amigos, Dios no le agrada el pecado. ¿Por qué razón te digo esto? Número 3 te puedo decir, por la mente dominada por la maldad. Qué peligroso es tener una mente dominada por la maldad. Mire lo que dice el verso 5 nuevamente del capítulo 3 de Nahum. Heme aquí contra ti,
dice Jehová de los ejércitos, y descubriré, mire, tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos, que dice ahí, tu vergüenza. Hermanos, Jehová declaró que traería a la luz lo que Nínive había tratado de encubrir en el pasado con sus faldas. El destino similar que pasó Babilonia, hermanos, y Jerusalén en aquel tiempo. Nínive había provocado a las demás naciones desgracia y vergüenza. Qué terrible es aliarse con personas que te van a traer desgracia y vergüenza. ¿Cómo te vas a unir a esas personas? Cuando esas personas están practicando el pecado y quieren seguir en lo mismo. Alianzas que tú y yo no debemos de hacer. Saben que los cristianos ahora somos apartados. Tú y yo no podemos estar mezclándonos en el mundo. Tú y yo debemos de estar predicándoles a ellos a través de nuestro testimonio y a través de su palabra. Amén. No podemos hacer lo que ellos hacen. Deja de ir a fiestas. Es que es algo de mi familia y ves que va a haber cerveza, va a haber baile, va a haber fornicación, adulterio. Deja a un lado eso. Pero si tú estás amando más a estos placeres del mundo, es porque tú estás contra Dios. Y déjame decirte que no vas a durar mucho tiempo. Porque Dios lo hizo con Nínive, así lo puede hacer con cada uno de vosotros. Hermanos, ¿saben? Esa desgracia que habían provocado y vergüenza por su prostitución. Pero ahora le tocaba a ella, a Nínive, recibir la afrenta y además de quedar descubierta, o sea, su desnudez, iba a pasar esa vergüenza eternamente. Querido amigo y hermano, es importante que reconozcas que el Señor tarde o temprano te va a poner a la luz y vas a ser avergonzado. ¿Qué hemos hablado hoy esta noche? Hemos visto, número uno, que el pecado contra Dios es por la esencia que es el pecado. Hemos visto, número dos, por lo que es la base del pecado. Ahora, número tres, el pecado contra Dios por el resultado que es el pecado, lo que da el pecado como resultado. Mira lo que dice el verso 6, volvamos a Nahum capítulo 3. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como, ¿qué dice ahí? Ay, hermano, en este estado dice que le arrojaría la Biblia a inmundicia. ¿Saben qué se llama eso? A excremento humano. De la misma manera en que trataban a las rameras de aquel entonces, dice la Biblia, te pondré como estiércol, dice. Y se podría traducir diciendo de esta manera esta frase. ¿Saben cómo se podría traducir esto? Te pondré como espectáculo. La versión Reina Valera de 1977 dice, te haré el hazme reír. La grandeza de Nínive ahora se tornaría ahora, querido amigo y hermano, en risa y escarnio. ¿Quieres vivir así tú? ¿Quieres pasar esas circunstancias en tu vida? Amado amigo y hermano, deja a un lado estar practicando el pecado. Deja de estar escuchando cosas negativas. Deja de estar ahora participando de estas circunstancias negativas que el mundo te está ofreciendo. Deja de reírte de chistes vulgares y ser partícipe del otro. Ay, qué risa me da eso. Tú y yo ya no somos participantes de ello. Ay, qué aburrido es el pastor. No me importa si soy aburrido, pero soy un hijo de Dios y yo vivo apartado del pecado. Tu vida es diferente ahora. Nosotros los que hemos creído en Cristo solamente estamos de pasada aquí en esta tierra. No te enamores de lo terrenal. Construye en lo celestial, porque allá está lo mejor para nosotros. Hermanos, ¿por qué razón te digo esto? Número uno, con la culpa del pecado viene ese resultado. Con la culpa del pecado
Miren otra vez el 6. Y echaré sobre ti inmundicia y te afrentaré y te pondré, dice ahí, como estiércol. ¿Saben? Caería sobre la ciudad la desgracia de ser castigada con inmundicia y con estiércol. La palabra hebrea aquí que se traduce, subraya en la inmundicia, esa palabrita ahí se dice en hebreo sikus. Y esa palabra también se utiliza para describir cualquier cosa detestable en la vida. Yo no sé, cualquier cosa detestable. Con frecuencia, ¿saben? Aquí se refiere a los ídolos. Y eso podemos verlo también como ejemplo en algunos pasajes rápidamente para terminar. Miren en Deuteronomio, capítulo 29, verso 17. Deuteronomio, capítulo 29, verso 17. Miren lo que dice la Biblia. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Mira la relación que nos da este pasaje referente a los ídolos. ¿Qué ídolos tienes tú ahora? ¿Será que ahorita en este momento muchos ahora no estarán viendo el servicio, estarán viendo la novela? Bueno, yo no sé si hay novela el domingo, hermano, no lo sé. O estarán viendo otras cosas por medio de las redes sociales. Pero menos el escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué esta sociedad está pasando todas estas circunstancias difíciles? Porque no quiere venir a Dios. No quiere venir al Señor, al Rey de Reyes, al Cristo que dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Nadie quiere arrepentirse. Pero no se están dando cuenta que esto es un llamado para que tú te des cuenta que el Señor viene pronto. Amén. Por su iglesia. La gloria de Nínive, ¿sabe? Todo lo que habían construido se iba a convertir ahora en completa suciedad. Así. ¿Por qué razón? Número 2. Por la vergüenza del pecado. Vean la vergüenza del pecado. Vean el verso 6 que van a vivir. Ese es el resultado del pecado. Ahora la vergüenza que van a vivir. Miren. Y echaré sobre ti inmundicias. Y afrentaré y te pondré ¿a dónde? Como estiércol. Va a llover, hermanos. Va a ser lo peor que va a existir en tu vida. La vergüenza de Nínive llegaría a su clímax cuando cayera en ruinas, sin que nadie, óigame bien, se compadeciera de ella. Nadie. Quiero decirte que si tú sigues en el pecado, el resultado es que vas a quedar en ruinas. Y nadie va a tener compasión o compasión de tu persona, como fue con Nínive. Nadie tuvo esa tristeza de ver cómo están. ¿Saben por qué? Por el pecado. El pecado, si sigues en esa condición, hay una paga, y esa paga se llama muerte. Y es lo peor que pueda vivir un ser humano en esta tierra. El día que Cristo venga por su iglesia, cuando se lleve a la iglesia, ese día no hay más oportunidad. ¿Qué estás haciendo ahora, amado amigo y hermano? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿A quién estás invocando? ¿Por qué razón? Número 3, para ir terminando y viendo el resultado del pecado. Es por la destrucción del pecador. Mire la destrucción del pecador. ¿Cómo dice el verso 6? Y echaré sobre ti inmundicias. Y te afrentaré, mire, y te pondré, ahí dice, como estiércol. Sus crueldades la habían dejado sin la menor posibilidad de reconciliarse con sus víctimas. Ya no había oportunidad. La ramera que alguna vez en aquella época había sido atractiva, óigame bien, sería avergonzada y nunca más volvería a atraer a nadie. Óigame bien. Pensemos en esto. Piensa en esto para ir terminando. Escriba
escriba en una hoja en su casa, vaya a su casa y escriba en una hoja los 6 pecados de Nínive que causaron su destrucción. Ve ahí lo que pasó. Analice ahora su vida en relación con cada ofensa que Nínive hizo contra Dios. ¿Hay algo en su conducta que le hace como los asirios? ¿En usted? ¿Es violento y cruel usted? ¿Solo pasa peleando? ¿No es violento? ¿No es cruel? ¿No dice malas palabras? ¿Busca la riqueza injustamente? ¿En qué estás? ¿Dónde estás ubicado? ¿Se caracteriza tu vida por el engaño? ¿Sos un mentiroso? ¿Es culpable de la idolatría tu vida? ¿Estás idolatrando otras cosas? Ay, que Messi, el Dios de Messi. Ay, mi cristiano. ¿Cuál cristiano? Estoy hablando en cuanto a esos jugadores. ¿O estás adorando al televisor, al Dios tele? ¿O estás adorando al Dios de tu novio, de tu novia? ¿Quién está en primer lugar en tu vida? Yo no estoy diciendo que estoy en contra de que tú puedas tener una persona a tu lado. Estamos en contra de que a Dios se merece el primer lugar. Amén. ¿A dónde está tu vida? ¿Qué del ocultismo? ¿Estás visitando a alguien en ocultismo para que te lea las cartas? Si no abandona este tipo de comportamiento en tu vida, hermano y amigo, puede estar seguro de que será el objeto de castigo justo enviado por el Dios Santo. Acuérdate de lo que te dije hoy. Concluyo diciéndote: el hombre o la nación que se rebele contra Dios y trate de vivir a su manera, tratando a la vez de tomar el lugar que le pertenece a Dios, tendrá que dar cuenta de sí mismo delante de Dios. La voluntad del hombre es tan fuerte que trata de resistir, pero no puede, no va a poder. El hombre es desafiador y evasivo, pero es declarado culpable. Tiene que dar respuesta a Dios. Tiene que dar respuesta a Dios. Amado amigo y hermano, el tiempo se acerca y tenemos que prepararnos. Las cosas no están bien. Si tú le has fallado a Dios, ven a Él. Si tú has desobedecido a Dios, ven a Él arrepentido. Desde ahí donde estás, forma un altar, inclínate y dile: Señor, perdóname porque te he fallado y quiero seguir tu palabra como tú lo dices. Si tú te has alejado y te has enfriado y has perdido tu primer amor, levántate y empieza a corregir tu vida. El tiempo se está gastando, se está terminando. Deja a Dios obrar, porque el Señor viene pronto y tenemos que estar listos como iglesia. Ven a Él y Dios te va a perdonar grandemente. Por eso ese es el Dios de amor y de misericordia y sobre todo de justicia. Padre, perdónanos. Perdónanos por las cosas que hacemos muchas veces. Pero te pido, Señor, por esta nación de Honduras, por este mundo entero, por cada país del rincón de esta tierra, que muchas personas se humillen ante ti, Señor, y que te reconozcan como tu único Salvador personal en sus vidas. Padre, necesitamos de ti, y esta tierra necesita de ti. Está gimiendo de dolor,
por mucho pecado en el ser humano, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos y te rogamos que un día tú nos dé la oportunidad de estar en tu santo templo, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Que estas personas que han escuchado el mensaje hoy en día, todos aquellos que nos están viendo, puedan ellos entender cuál es la razón de la cual Dios quiere que nosotros obedezcamos. Oh Padre, gracias por este mensaje. Dejamos en tu mano nuestras vidas y dejamos que tú hagas lo que quieras con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amado amigo y hermano, te espero siempre con esa devoción de decir que con Cristo somos más que vencedores. Muy buenas noches. Dios te bendiga. Nos despedimos de cada uno de vosotros.